Mi nombre es Giovanni González, estudiante de Ingeniería Industrial en la Corporación Universitaria Americana. Este video es una sustentación del tema ruteo de vehículos, que tiene como tema optimización de rutas de vehículos de una empresa procesadora de productos lácteos usando el algoritmo de ahorros de Clark-Wing. El ruteo de vehículos tiene muchas aplicaciones en la vida cotidiana, como por ejemplo en la recolección de residuos, en los repartos de mensajería o paquetes, en las rutas de buses escolares o de trabajadores, en las rutas de mantenimiento de vías y servicios públicos. El ruteo de vehículos en todas sus aplicaciones posibilita establecer una estrategia para realizar el proceso de distribución de manera eficiente y viable para la organización, permitiendo que el reparto vehicular sea competente y genere menos costos. El ruteo de vehículos tiene como objetivo minimizar costos de operaciones y maximizar número de clientes atendidos. La distribución es considerada el último eslabón de actividades logísticas de las empresas. La distribución usa una red de rutas de transporte. Tiene asociadas variables como costo y tiempo. La distribución tiene un objetivo: cumplir con la puntualidad al cliente con un mínimo costo. Es decir, satisfacer a los clientes y ahorrar costo. El transporte es una de las actividades más representativas de la distribución, ya que las empresas no pueden operar sin el movimiento de sus materias primas o productos. El transporte tiene unos objetivos, como son el balanceo de rutas con relación a los tiempos de viajes y carga del vehículo, como cobertura de todos los clientes con el número menor de vehículos. Otro objetivo es reducción del costo total de transporte relacionado con la distancia total recorrida. Además de eso, el transporte se enfrenta a muchos problemas, como por ejemplo la localización entre la empresa y los clientes. Otro es la cantidad del producto a entregar o a recoger. Otro problema es el intervalo de tiempo que hay en el vehículo hacia cuando va a repartir el producto o la mercancía. Otro es tipo de carga y de vehículos. Otro es tiempo requerido para recoger o entregar los productos. Aquí hablamos es cuando el problema es que el cliente da un tiempo y la empresa debe responder a tiempo con la mercancía. El problema expuesto en este trabajo es que la empresa de productos lácteos cuenta con un solo vehículo con una capacidad de 3.200 litros, pero tiene una demanda de 5.644 litros. Por ende, la empresa necesita hacer dos rutas y tiene que buscar la ruta menos costosa, es decir, minimizar los costos. ¿Cuál es su objetivo? Encontrar una ruta óptima que minimice los costos en el transporte de leche de la empresa procesadora de productos lácteos. Para ello, utiliza un método de ruteo de Clark-Wing o algoritmo de ahorros. El objetivo principal de este proyecto es optimizar las rutas de vehículos de una empresa procesadora de productos lácteos usando el algoritmo de ahorro de Clark-Wing. El problema de enrutamiento o ruteo de vehículos data
en el año 1959, introducido por Dansen y Ranser, quienes descubrieron una aplicación real de la entrega de gasolina a las estaciones de servicio de una empresa y propusieron una fórmula matemática. 5 años después, Clary y Curie propusieron el primer algoritmo que resultó efectivo para resolverlo. Un problema de reboteo de vehículos consiste en un conjunto de clientes y depósitos dispersos y una flota de vehículos en donde se busca determinar un conjunto de rutas de costos mínimos que comiencen y terminen en los depósitos para que los vehículos visiten a los clientes máximo una sola vez. Los métodos para la solución de problemas de ruteo de vehículos se clasifican en algoritmos exactos y aproximados. En la clasificación, los algoritmos exactos buscan la solución más óptima y los aproximados dan una solución suficientemente óptima, no la óptima, en un tiempo de ejecución razonable. Optimización en el ruteo de vehículos. Implementar o encontrar una solución técnica o procedimiento que genere un mayor valor máximo o mínimo dependiendo del objetivo. La optimización se clasifica en heurísticas y meta-heurísticas, que permiten encontrar una solución factible cercana al óptimo. Método de ahorro o algoritmo de Clary-Curie. Es una de las técnicas más populares para resolver problemas de ruteo de vehículos a través de heurísticas. Este método consiste en el principio de combinar una solución de dos rutas donde se validen ahorros. En la metodología de este trabajo utilicé el método de Clary-Curie y se tuvo en cuenta los siguientes pasos. Primero, se tuvo en cuenta la matriz de ahorro. Esta que está acá es la matriz de ahorro. Aquí tenemos los nodos y dentro de ella los kilómetros que se recorren en cada una de ellas. En el paso 2, busqué los kilómetros entre un nodo a otro utilizando la matriz para encontrar el ahorro del nodo. Ejemplo, del 0 al 12, el nodo del 0 al 12 y el 3 al 0. ¿Cómo lo realicé? Me fui a la matriz de ahorro y comencé del 0 al 12, recorrió 13,8 kilómetros. Luego del nodo 12 al punto 0, recorrió 12,4. Después me fui de 0 al 13, recorrió 22,4. Y después del 13 al 0, recorrió 22,1. Luego busqué del 0 lo que recorrió del 0 al 12, del 12 al 13 y del 13 al 0. Y esa diferencia, esa suma que me dio ahí, se la resté a la suma que me dio en la suma de las primeras cuatro nodos que busqué. Es decir, del 0 al 12, del 12 al 0, del 0 al 13 y del 13 al 0. Y esa diferencia me dio un ahorro de 22,3 kilómetros. Así sucesivamente comencé a buscar los nodos del 0 al 12, del 14 al 0, luego del 0 al 12 al 15 al 0, luego del 0 al 12 y del 16 al 0, luego del 0 a 12 y después del 17 a 0, del 0 al 12 al 18 a 0, del 0 al 12 y del 19 a 0, del 0 al 12 al 20 a 0, del 0 al 12 y de 21 a 0, utilizando la misma metodología que realicé en el primer paso. Así fui encontrando los ahorros de nodo y nodo.
Cuando terminé los nodos del 12, inicié con lo del 13, es decir, partiendo del nodo 13. Del 0 al 13, visitando primero al 12, luego del 0 al 14 al 0, del 0 al 13, del 15 al 0, del 0 al 13 al 16 al 0, así sucesivamente hasta llegar a 21. Luego tomé del nodo del 0 al 14, del 12 al 0, del 0 al 14, del 3 al 0, del 0 al 14 y del 15 a 0, del 0 al 14, del 16 a 0, hasta llegar hasta el 21. Luego tomé el 15, del 0 al 15, de 2 a 0, del 0 a 15, de 3 a 0, del 0 a 15 al 14 a 0, así sucesivamente hasta llegar hasta el 21. Luego tomé el 16, inicié del 0 al 16 al 12 0, luego del 0 al 16 al 13 0, hasta llegar del 0 al 15 al 21 0. Luego tomé el 17, del 0 al 17 al 12 0, del 0 al 17 al 13 0, así sucesivamente hasta llegar al 21 0. Luego tomé el nodo 18, del 0 al 18 al 12 0, del 0 al 18 al 13 0, así sucesivamente hasta llegar al 0 al 18, 21 0. Luego tomé del 0 al 19 al 12 0, del 0 al 19 al 13 0, hasta llegar al 0 al 19, 21 0. Y en cada uno de ellos fui encontrando su ahorro. Paso 3. En el paso 3, una vez encontrados los kilómetros entre nodos, se ordenó de mayor a menor. Esta es la tabla que me quedó cuando realicé el método de ahorro de mayor a menor. El primer ahorro que me quedó, el de mayor ahorro, fue el nodo de 0.20 a 13.0. Y el último ahorro que me dio fue el de 0.17 a 12.0. Paso 4. Una vez realizado el análisis de ahorro, se procedió a hallar las diferentes rutas. Una vez realizado el análisis de ahorro, se procedió a hallar las diferentes rutas. Se buscó el nodo de mayor ahorro y se tomó como el primer punto de llegada, partiendo del punto de partida. A este se le sumó la demanda del punto y se le restó la capacidad del vehículo. Ejemplo, el primer nodo de mayor ahorro fue el de 0 a 20 y de 13 y el de 3 a 0. Entonces, de 0 a 20 el tramo que corrió fue del punto de partida, llegó al punto 20, que es el nodo que llegó. Luego se le resta la demanda a la capacidad de vehículo. Cuando él inició con 3.200. A ese 3.200 que tiene capacidad de vehículo se le resta la demanda del nodo 20, que es 672. Y nos dio un total de 2.528 de capacidad. Luego se buscó el segundo nodo de mayor ahorro, excluyendo el que ya se tomó, es decir, que no podíamos tomar nuevamente el nodo 20, porque ya este se visitó. A este se le sumó la demanda del punto y se le restó la capacidad del vehículo. Entonces, del punto 20 fue al punto 13. Aquí lo tenemos. Y se le restó la demanda
a la capacidad del vehículo. Entonces, a 2.528 que tenía de capacidad, se le restó la demanda del 13, que es 552, y nos dio un total de 2.006, de capacidad. Luego se buscó el tercer nodo de mayor ahorro, excluyendo los que ya se tomaron. A este se le sumó la demanda del punto y se le restó la capacidad del vehículo. Entonces, del punto 13, el siguiente nodo con mayor ahorro fue el nodo 12. Entonces, allá llegamos. Y se realizó lo mismo que se realizó en los pasos anteriores. Se tomó la capacidad y se le restó la demanda. Así lo hice sucesivamente del 12, después luego el de mayor ahorro fue el nodo 19. A ese nodo se le restó la capacidad de vehículo con su respectiva demanda. En este caso el 19 fue 546, aquí lo tenemos. A restarle la capacidad nos quedó 908. Luego siguió el nodo 14, que era el de mayor ahorro. Hice la misma operación, le resté a la capacidad, le resté la demanda del 14, que en este caso es 552, y nos dio un total de 356. Viendo que esta fue la capacidad que quedó del vehículo y observando la demanda, ya no había dónde recorrer, dónde ir a hacer más reparto. Entonces quiere decir que esta es mi ruta número 1. Luego sumé los kilómetros recorridos entre nodo y nodo para obtener el costo total de la ruta. En este caso fue 56,3. Este valor lo tuve del nodo de 0 al 20, luego del 20 al 13, luego el valor de 13 a 12, luego el valor de 12 a 19, luego el valor de 19 a 14 y después el valor de 14 a 0. Con el resultado de la suma de los kilómetros se obtuvo el costo en dinero, donde los 56,3 kilómetros que se recorrió en la ruta número 1 se multiplicó por 364,85 pesos, que es el costo de cada kilómetro, y obtuve un valor de 20.468,085. Paso 5. Aquí encontré la segunda ruta. Para encontrar la ruta número 2 se realizaron todos los pasos anteriores, excluyendo los nodos ya visitados. Aquí en esta ruta el primer nodo con mayor ahorro fue de 0 a 15. Entonces acá le resté la capacidad del vehículo, la demanda del 15. Y en este caso la capacidad del vehículo es de 3.200, le resté la 642, que es la demanda del nodo 15, y obtuve un valor de 2.558. Luego el segundo nodo con mayor ahorro fue el de 15 al 21. A ese le resté la demanda que se obtuvo en el nodo anterior. Le resté la demanda del nodo 21 y obtuvo un valor de 1944. Luego, el nodo siguiente de mayor ahorro fue de 21 a 16. Y el nodo a llegar fue el nodo 16. A ese nodo 16 le tomé la demanda y le resté la capacidad del vehículo, que en este caso era de 1944, y obtuve un valor de 1458. Luego el siguiente nodo con el mayor ahorro fue de 16 al 17, que es el nodo a llegar es el 17. Se le restó a la capacidad, le resté la demanda del 17 y obtuve una capacidad de 990. Y el último nodo que visité
fue el nodo de 17 a 18, el nodo a llegar fue en el 18, a ese le resté la capacidad y obtuve una capacidad de 400. Luego sumé los kilómetros recorridos entre nodo y nodo para obtener el costo total de la ruta. El costo total de la ruta número 2 fue de 42,5 kilómetros. Por último, con el resultado de la suma de los kilómetros, se obtuvo el costo en dinero, donde los 42,5 kilómetros que se recorrió en la ruta 2 se multiplicó por 364,85, que es el costo de cada kilómetro, y obtuve un valor de 15.506,125. En el análisis de resultados, en la gráfica de la ruta número 1, se evidencian los kilómetros recorridos entre nodo y nodo así. De 0 a 20 se recorrió 23,1 kilómetros. De 20 a 13 se recorrió 1,5 kilómetros. Del nodo 13 al 12 se recorrió 11,2 kilómetros. Del nodo 12 al 19 se recorrió 11,6 kilómetros. Del 19 al 14 se recorrió 6 kilómetros. Y de 14 a 0 se recorrió 2,9 kilómetros. En la figura número 2, que es la ruta 2, se evidenciaron los kilómetros recorridos entre nodo y nodo así. De 0 a 15, 8,9 kilómetros. De 15 a 21, 7,2 kilómetros. De 21 a 16, 7,1 kilómetros. De 16 a 17, 8,5 kilómetros. De 17 a 18, 8,5 kilómetros. De 18 a 0, 2,3 kilómetros. Aquí vemos la gráfica. Los cálculos totales obtenidos fueron los siguientes. La ruta número 1, 56,3 kilómetros. La ruta número 2, 42,5 kilómetros. El total de kilómetros recorridos fue 98,8 kilómetros. En el análisis y cálculo de la sumatoria final, se evidencia en la tabla anterior que los kilómetros recorridos por ambas rutas fueron 98,8 kilómetros, dando un costo total de 36.047,18, perdón. Este kilómetro, bueno, aquí como vemos, este 98,8 kilómetros se multiplicó por el valor de cada kilómetro y nos dio el valor que dije anteriormente, 36.047,18. Aquí realicé un diagrama donde están los nodos que se recorrió. Es decir, lo que están de color verde es la ruta número 1 y los amarillos son el recorrido que se realizó en la ruta número 2. Por ejemplo, aquí de 0 corría a 20, de 20 a 10 a 13, de 13 a 12, de 12 a 19, de 19 a 6, de 19 a 14, perdón, y de 14 a 0. La ruta 2 inició de 0 a 15, de 15 a 21, de 21 a 16, de 16 a 17, de 17 a 18 y de 18 a 0. Y aquí se le colocó entre nodo y nodo el kilometraje que recorrió. Conclusiones. Por medio de la demanda solicitada, la empresa diseñó 2 rutas por la capacidad de su vehículo, en donde se determinó que la ruta número 1 obtuvo un total de 56,3 kilómetros,
con un costo total de 20.468,085. Y la ruta número 2, un total de 42,5 kilómetros con un costo total de 15.506,125. Se puede concluir que la ruta de menor costo para el transporte de productos lácteos para la empresa es la ruta número 2, con un ahorro de 4.961,96 con respecto a la ruta número 1. También se lograron optimizar las rutas empleadas por la empresa, minimizando los costos de los kilómetros recorridos, eligiendo la ruta que tuvo más ahorro. Estas son las referencias que utilicé en el trabajo. Estos son las tablas de los anexos que utilicé en el Excel. Matriz de ahorro para hallar distancias recorridas, valores de demanda de nodos, distancias recorridas entre nodos, organización de ahorro de mayor a menor, las rutas de encontrada, ruta número 1, ruta número 2,